Mi nombre es Christopher Marte, estudiante de la licenciatura de Agrimensura. En el día de hoy voy a hablar sobre el tema de referencia de bibliográficas, análisis de formato APA, de las citas de la norma APA. En la cita tenemos que cada vez que sea utilizada idea de otros autores, debemos dar crédito a esta idea. El autor de acredita esta palabra es conocido como cita. La norma APA utiliza el método de citas autofechas. Esto significa que cada cita deberá informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y una referencia completa de deber aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de este texto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cita. Tipo de cita es cita en el formato APA. En el estilo APA se separa de cita de dos grandes clases, citas textuales y citas parafraseadas. Las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales son consideradas citas textuales donde se reproduce exactamente la palabra del autor y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de representación. Citas de más de 40 palabras se muestran la manera en textos y citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera. Citas parafraseadas son consideradas citas parafraseadas cuando cuentan en sus propias palabras las ideas de otro autor cada vez que parafrasear a otro autor, es decir, sumar un pasaje o organice el orden de una oración y cambiar algunas de las palabras. También deben acreditar la fuente en el texto. La cita narrativa o cita en paréntesis existe dos formatos básicos para presentar las citas en el texto, que puede presentar la cita de manera narrativa o en paréntesis después de la cita. En algunos libros sobre la norma APAS en español, esto está especificado como cita basada en el texto o cita basada en el autor. En inglés, el término original utilizado por APA es narrative citation de paréntesis citation. Cita narrativa basada en el autor. Este tipo de cita es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor en la cita narrativa. El nombre del autor se compara en el texto como parte de la oración en el año que sigue, entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo. También tenemos la cita en paréntesis, que es la cita entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha publicada de que publicación aparece entre paréntesis. Ahí tenemos ejemplos donde está entre paréntesis citado o comparaciones, instituciones o fundaciones como autores. Puede citar el nombre de un autor comparativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona. Solos abrevié el nombre completo de la institución a un acrónimo apropiados cuando la abreviatura sea bien conocida una universidad famosa, una institución como la ONU, por ejemplo. Cuando se trata de una organización que no sea muy conocida, debe escribir el nombre completo en la primera cita. Inserte la abreviatura entre paréntesis o corchete. Después del nombre completo, en la siguiente cita puede utilizar la abreviatura. Aquí tenemos el ejemplo, vea, de como de una cita en paréntesis y cita narrativa. Comado un autor como cita de texto del mismo autor en el mismo año. Muchas veces nos profundamos de tanto en la obra de un autor que lo citamos más de una vez en el mismo trabajo y muchas veces el autor ha publicado los libros en el mismo año. Supongamos, en el caso de un autor llamado Sánchez, que ha publicado el libro A en 38 de enero de 1990 y el libro B en agosto de 1990, a la hora de citar los textos, tendríamos para ambos casos una cita de este tipo, como lo tiene ahí, entre paréntesis, Sánchez, 1990, pero como podamos hacer con el lector, distinga a qué libro estamos haciendo referencia. Para eso hemos creado una sección donde enseñamos citas de obra de un mismo autor editada en el mismo año. Cita secundaria. Una fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra fuente. Si es posible, encuentra la fuente primaria, léala y cítala directamente en lugar de cita, una fuente secundaria. Utilice la cita secundaria cuando el trabajo original está agotado, no está disponible o solo está disponible en un idioma extranjero. Por ejemplo, si lees un trabajo de Sánchez 2009, el que citó Ayala 1983, no pudiste leer el trabajo de Ayala, cita el trabajo de Ayala como la fuente original, seguido del trabajo de Sánchez. Solo del trabajo de Sánchez debe aparecer en la lista de referencia. Aquí tenemos un ejemplo. Cita en paréntesis Ayala 1983, como se citó Sánchez
2009. Y la cita narrativa también tenemos otro ejemplo ahí. Cita parafraseadas. La cita parafraseada se utiliza la idea de un autor para la palabra propia del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tu propia palabra. Parafrasear el término, resumir la síntesis, la información de una más fuente enfocada en información significativa. O comparar y contrastar detalles relevantes. Ahí tenemos dos ejemplos. Cita textual o directa. Es una cita textual o directa cuando se reproduce la palabra por palabra directamente de un texto de un otro autor o incluso de su propio texto ya escrito en publicación. Siempre que realice una cita directa, debe informar además del autor y el año, la página específica, e incluir la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo. Ahí tenemos dos ejemplos. Cita con menos de 40 palabras. Como dice, son citas que con menos de 40 palabras se escribe un inmenso de texto entre comillas y inclusivos. Ahí tenemos un ejemplo. Cita con más de 40 palabras, cita con más de 40 palabras, se escribe aparte del texto con sangría, sin comillas, sin cursivos, con interláneos dobles. A final de la cita se coloca punto antes de los datos. Recuerden que la cita con menos de 40 palabras, el punto se pone después. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado el día de hoy.